Continúa el rumbo del país, el rumbo de la mañana a las 9:30 minutos. A las 9:30 minutos tenemos el placer de recibir a nuestro amigo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Qué placer estar con ustedes, grandes amigos, grandes comunicadores y gente de reflexión. De manera que mis mejores saludos. Muchísimas gracias, Rafael. Francis Jorge de este lado. Bueno, primeramente felicitarlo por su elección ahora como secretario titular de la Secretaría de Salud de nuestro partido, ¿verdad? Don Rafael, usted justamente por haber sido exministro de Salud, es una voz autorizada para que nos comparta su valoración sobre el estado de situación actual del manejo del COVID, la decisión para nosotros equivocada de restringir a una sola toma de PCR al año y ahora que están diciendo que las unidades de UCI están aumentando. ¿Cuál es su valoración sobre el COVID? Bueno, en la situación actual, evidentemente que estamos en presencia de un incremento de casos y un incremento de las hospitalizaciones. Tengo la sensación de que la plantilla que se está usando para el registro y control de las hospitalizaciones, algún defecto debe tener y hay alguna incongruencia entre la información epidemiológica estadística y la información de las hospitalizaciones. Es un momento importante y al que hay que prestar atención porque la apertura que se ha producido, pues lógicamente implica el cobro por parte del virus. Eso es una correlación que internacionalmente ha estado todas las sociedades prácticamente manejando, abren, vuelven y cierran, y yo creo que nosotros no somos una excepción en este sentido. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública. Don Fafa, ¿usted tiene alguna inquietud? Sí, Rafael. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para enfrentar en este momento? Es claro que el incremento en cierta medida del virus. ¿Qué tú le recomiendas al ministerio? Bueno, yo creo que en este momento medidas básicas que debemos tomar tienen que ver con el tema de las pruebas que, como ya vimos por la resolución, pues puede tener algunos inconvenientes en ese sentido. Hay que mantener un sistema bien organizado de recolección de la data para fines epidemiológicos que permitan ir testeando el comportamiento del virus y de los positivos. Aumentar el proceso de seguimiento de casos. Yo creo que eso es un factor importante y sobre todo buscar la manera de concentrar esfuerzos y recursos en las zonas de mayor impacto como es el Gran Santo Domingo. Esto es una actividad importante. Ahora, hay una relación entre confinamiento, restricción de circulación y positividad en el virus. Estamos prácticamente abiertos. Entonces, si la positividad sigue subiendo, el mandato tiene que ser restringir actividades que se deben pensar por dónde empezar, porque ciertamente siempre he dicho que aquí hay una combinación entre situación sanitaria y situación económico-social, porque con la economía restringida, con la apertura restringida, las empresas entran en conflicto, los empleos se pierden y eso es otro problema también bastante grave. De modo pues que esas condiciones y el tercer elemento que es acelerar los procesos de vacunación. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en su condición de ex ministro de Salud Pública, le tocó manejar un efecto desconocido, un aspecto desconocido como el COVID-19. Todavía hay quienes entienden que en aquel momento se produjeron movimientos más que técnicos profesionales de carácter político electoral. Hoy vemos que el país se va abriendo y tiene una positividad que todavía parece ser manejada. ¿Usted pudiera decirle a los oyentes del Rumbo de la Mañana cuáles eran los aspectos que usted ponía en práctica en el ámbito técnico para manejar el COVID-19?
Bueno, lo primero es que dejamos un sistema de planificación que posteriormente se ha seguido con algunos ajustes que se preparó junto a la OPS. Esos componentes que estaban ahí, por ejemplo, como era la intersectorialidad e interinstitucionalidad con que se trabajaban los territorios. El tema también de las DPS y direcciones provinciales que realizaban el trabajo local de seguimiento, localización de casos, confinamiento y en algunos casos, como es el paradigmático San Francisco de Macorís, con el aislamiento en los apartamentos de Aguayo. Es decir, todo ese proceso, esa mecánica no tiene por qué desaparecer, sobre todo cuando se dan condiciones sociales que hacen imposible evitar el contagio. Por otra parte, igualmente yo pienso que a diferencia de aquel entonces en el que dejamos establecido más de 20 protocolos relacionados con el COVID-19, con los logaritmos apropiados para su manejo, incluyendo el tratamiento y el de alta epidemiológica, también deben ser retomados. La gran diferencia está en que ese personal que ganó expertise, que ganó experiencia durante el inicio de la pandemia hasta agosto, prácticamente ha sido sustituido en su mayor parte y eso crea una debilidad en la conducción estratégica de la situación. De todos modos, recordemos que a diferencia de la situación que teníamos, se han producido 6 estados de emergencia de 45 días que nosotros no lo tuvimos. Al contrario, nos regateaban 15 días, 20 días. Y eso es una diferencia importante que incide en el tema del confinamiento, en el desarrollo de la educación que teníamos que llevar a cabo a la población. Se ha producido también un cambio en la comunicación sanitaria en el país. Nosotros día a día estábamos conteniendo y para eso se puso justamente la rueda de prensa que diariamente llevamos a cabo con toda la prensa nacional e internacional para contener la desinformación que vía redes sociales se estaba vertiendo. Se hace esa rueda de prensa y se concibe cuando en las redes sociales salió un joven en la avenida Duarte que cayó con un ataque de epilepsia y se posicionó como, fíjense cómo está cayendo la gente con el COVID. Esa nos motivó la alarma en el ministerio y lógicamente iniciamos la respuesta comunicativa para contener el efecto de las redes sociales en esos momentos. Cada día nosotros podíamos corregir todos esos abusos que desde allí se estaban produciendo, de desinformación, de crear incertidumbre en la población y miedo. Eso yo creo que con esa comunicación fue efectiva, con un rating nunca visto y no creo que haya habido país que llevara una comunicación de esa naturaleza en el manejo del COVID en las Américas. Y por otro lado, con ello hay que recordar que las redes actuaban de esta manera en un contexto de competencias políticas. Me atribuía a mí la politización, pero la politización estaba no en las medidas sanitarias que eran de corte internacional indicada, sino en ese juego de los intereses políticos del momento. Bien, doctor, por último de mi parte, ¿qué papel juega el concepto que ustedes, los profesionales de la salud, manejan, que es la inmunización de rebaño? Y esta pregunta es tomando en cuenta que la tasa de positividad más alta se produce en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, San Cristóbal y otras ciudades de mayor movimiento. Bueno, fíjese que la positividad tiene que ver con centros poblacionales de alta densidad, con alta actividad económico-social y lógicamente en ese contexto y apertura se producen los contagios con mayor facilidad. Si a eso le sumamos que se está permitiendo los llamados teteos a nivel nacional, pues lógicamente esas congregaciones no son saludables en el Gran Santo Domingo. Entonces hay que prestar atención a eso. Yo creo que eso es sumamente importante para evitar este proceso de contagio. En la medida en que podamos aumentar, y el gobierno nacional ha hecho todo lo posible para adquirir las vacunas
y se han dado incumplimientos que para mí han entrado ya en el plano de la ética, perjudicando a países como el nuestro, que ha adelantado dinero y sin embargo las farmacéuticas no han entregado y cumplido los compromisos adquiridos. La inmunidad de rebaño se estima que es cuando se ha vacunado o inmunizado el 70% de la población. A partir de ahí se supone que toda la positividad con esa protección inmunológica recibida va a empezar el descenso y va a posibilitar lo que estamos viendo en otros países, la apertura de la vida económica y social, académica, etcétera. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, por compartir con nosotros sus visiones sobre el comportamiento de este COVID-19. Muchas gracias.